¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa Conversando la Región, conversando en la región, sobre la región, con gente destacada de nuestra tierra nortina. Hoy con Agustín Llagostera, profesor, magíster y doctor en ciencias antropológicas, ¿no? Antropológicas, sí. Es un hombre vinculado al quehacer regional, al mundo de la arqueología, de la antropología, a la escuela de arqueología en su momento, ¿verdad? Sí, pues. Tuvimos la primera escuela de arqueología en el norte. La tuvimos nosotros acá en Antofagasta, en la Universidad del Norte, por los años 70, 72 hasta el 76. Y de ahí egresaron los primeros arqueólogos, porque un poco el lema de esa escuela era producir arqueólogos del norte para el norte. Porque parece que cumplió plenamente con hasta ese momento existían en el fondo dos carreras, una en Santiago, la Universidad de Chile, y otra en Concepción. Pero en el norte, y los arqueólogos que trabajaban en el norte venían del centro y del sur de Chile. Entonces, la idea fue formar arqueólogos para el norte, que lo cumplimos plenamente. Nuestros egresados, que hoy día son destacados arqueólogos, se ubican desde Arica hasta La Serena. Tenemos en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en San Pedro de Atacama, en Copiapó y en La Serena. El énfasis fue la arqueología, aun cuando en un comienzo la intención era también meter el tema antropológico. Justamente, comenzó como carrera de antropología, pero a partir del 73 la antropología fue un poco cuestionada. Por cuestiones ideológicas. Ideológicas, en el fondo. Y las autoridades en ese momento aceptaron que la carrera siguiera, pero solamente en la línea arqueológica. Un poco se consideraba que era un poco más técnica, menos problemática en el Bueno, el desarrollo de la arqueología en el norte ha sido muy dinámico. Se han consolidado una serie de museos en distintas zonas del norte grande, en Arica, Iquique, Antofagasta, el hermoso Museo de Taltal, Mejillones. Pero sigue siendo San Pedro de Atacama la capital, el centro de impulso, y hoy día con su escuela de posgrados allí sigue consolidándose como el gran impulsor de, en este caso, arqueología y recuperando los enfoques antropológicos, ¿verdad? Sí, cierto. Bueno, en su momento, el año 84, se creó el Instituto de Investigaciones Antropológicas, de Investigaciones Arqueológicas y Museos, ¿no? Y partiendo con posgrado, con magíster específicamente. Fue esto en un convenio con la Universidad de Tarapacá. Y posteriormente se creó el doctorado en antropología, con especialidades en arqueología, antropología social, digamos, y antropología y bioantropología. ¿Esfuerzo combinado de la Universidad Arturo Prat, entiendo? No, de Tarapacá. Tarapacá. Y la Universidad Católica del Norte, y la ¿verdad? Católica del Norte. ¿Y sí. ¿Las versiones se hacen alternativas o todas se hacen en San Pedro? Alternativo, se va haciendo, cada nuevo ingreso se va alternando. Y el doctorado fue el primer doctorado en estas ciencias en Chile, ¿no? Interesante. ¿Y investigaciones? Bueno, investigaciones hay de todo tipo dentro de esta disciplina, ¿no? Hay, bueno, alrededor de 10 académicos e investigadores, entre arqueólogos, bioantropólogos y antropólogos sociales, cada uno con proyectos Fondesit, proyectos internacionales. Entonces hay una dinámica de investigación bastante fuerte. ¿Y los jóvenes que quieran estudiar su magíster o su doctorado pueden venir de distintas carreras, ¿verdad? El requisito debe ser, me imagino, tener una licenciatura. Exactamente, y más bien relacionado con ciencias sociales, antropológicas, ¿no? Orientados
en esa línea, pero abierto a diferentes carreras, como señala con su licenciatura, sí. Este legado es la herencia de Gustavo Lepage. ¿Hay otros impulsos de pensamiento que estén ahí de esfuerzos regionales? Bueno, básicamente todo esto surgió con el padre Lepage, realmente el legado del padre Lepage. Gracias a él fue que este punto llamado San Pedro de Atacama, perdido en medio del desierto, comenzó a hacerse visible, digamos, comenzó a aparecer en el mundo científico nacional e internacional, ¿no? Y llegó a consolidarse en lo que hoy día es San Pedro de Atacama. Tengo la impresión que tenemos una cierta deuda con Gustavo Lepage. Tengo la impresión de que se va quedando como en la bruma del tiempo, no está pleno, no está actual, aun cuando su obra se agiganta con el tiempo, pero siento que la institucionalidad no le ponen el valor. ¿Qué opinas tú? ¿Qué sientes tú sobre ese punto? Bueno, es que como todas las ciencias, todo esto va evolucionando también. Entonces las metodologías, los enfoques un poco van variando. Entonces yo creo que claro, él cumplió su etapa, digámoslo así. Y sobre eso se siguió construyendo, digamos, actualizando con posturas científicas cada vez más actualizadas, ¿no? Con mayor rigurosidad, digámoslo así, ¿no? Pero no se puede desconocer, seguimos, ¿no es cierto?, los arqueólogos que trabajamos actualmente, seguimos utilizando sus colecciones, porque el museo, claro, el museo tiene muchos miles de objetos que él no alcanzó a estudiarlos en su vida. Y los otros arqueólogos que han venido después, tampoco se ha logrado estudiar, digamos, todo este material riquísimo que está ahí. ¿Y cuáles son las cumbres de la arqueología y la antropología nortina? Yo tengo en memoria Lachmann, tengo la Grete Mostny, tengo Bente Wittmann, ¿verdad? ¿Cómo tú podrías hacer un panorama de las 5 o 6 personalidades más relevantes en este quehacer? Bueno, en el norte en general, comenzando, digamos, por los próceres, más o menos los tiempos anteriores al padre Lepage, el tiempo del padre Lepage. En el norte tenemos acá Capdeville en Taltal, claro, ¿no es cierto? El padre Lepage aquí en San Pedro de Atacama. En Arica el grupo de la sede, que en algún momento fue la sede de la Universidad de Chile también. Ahí está Focacci y otros de aquel tiempo. En La Serena está Iribarren, ¿cierto? Unos arqueólogos de Santiago también. Y posteriormente vienen otros autores, arqueólogos más o menos conocidos como los que has nombrado tú, entre ellos también el caso de Lautaro Núñez, ¿no?, que también fue relevante en la arqueología del norte de Chile. Y Agustín Llagostera también es relevante, desarrolló su método de identificación por otolitos. Bueno, sí, un poco ahí, porque inicialmente mis estudios fueron en biología, ¿no? Y después, posteriormente, fui derivando a arqueología, pero un poco podemos decir que lo que yo aporté fue lo que en su momento se llamó los bioindicadores, o sea, indicadores biológicos para la arqueología, como lo que has nombrado tú, los otolitos. ¿Qué son los otolitos? Son los huesitos del oído de los peces. Entonces, cada especie de pez tiene una forma determinada de otolitos, de estos huesitos. Y a través de esos huesitos se puede identificar entonces arqueológicamente, porque quedan estos restos, la gente que trabajaba, que habitaba la costa, ¿no?, se alimentaba de peces, mariscos, y todo esto, los residuos los iban dejando allí, ¿no? Y
es lo que los arqueólogos estudian. Pero hasta esos tiempos se prefería el estudio con el material cultural, vale decir las puntas de flecha, la cerámica, qué sé yo. Y un poco lo que yo introduje fue el estudio a través de los restos orgánicos, de las conchas, de los peces, de los huesos de los peces, de los otolitos, para poder identificar, ¿no es cierto?, los aspectos económicos. Marcadores ecológicos o biológicos, ¿verdad? Claro, prácticamente así. Entonces, a través de los hábitos de los peces, se podía un poco determinar ciertas características culturales, como ahora, por ejemplo... Dale, perdón. No, como por ejemplo, en qué periodos estaba del año estamos trabajando en determinado estrato de un conchal arqueológico, a través de los peces que están pescando ellos en ese momento, porque hay peces que se acercan solamente en verano, en una época. Entonces, todo ese tipo de estudio nos permitió incrementar el conocimiento de la A los vida. neófitos que están escuchando en la televisión, pero que les interesa esto y que quieren tener cultura general, ¿cuáles son los marcadores arqueológicos de la zona norte? ¿Cuáles son los sitios arqueológicos más importantes? ¿O cómo los podrías tú decir? Mire, hay un borde costero donde están los changos, hay una... ¿Cómo clasificarías tú un abordaje básico, primario, para un neófito que quiere meterse en el tema? Ya. Bueno, hay prácticamente dos grandes ecologías, digámoslo así. Una restringiéndonos exclusivamente a la zona nuestra, ¿no? Por supuesto, norte. El interior, donde de todas maneras San Pedro de Atacama hace cabeza, digamos, y la costa, ¿no? Entonces son hasta, digamos, arqueologías un poco diferentes. La arqueología costera es bastante más sencilla, no vamos a encontrar en el borde costero los pucaras que encontramos en el interior, en San Pedro de Atacama, el pucara de Quito, por ejemplo. Son restos bastante modestos, pero muy interesantes en relación al desarrollo cultural. Por ejemplo, tenemos aquí mismo en la ciudad de Antofagasta, en el sector de La Chimba, el sitio más antiguo de la costa del Pacífico americano, ¿no? Que están produciendo ahí estos, lo que se han llamado los litos geométricos. Son ¿Esas piedras como estrellas? Unas piedras con formas de estrellas, de engranaje, formas geométricas. ¿Y qué representaba eso, en tu opinión? Mira, en mi opinión, eran hechos como objetos rituales, como ofrendas, porque en los trabajos que hemos hecho hemos encontrado muchas características que nos indican en esa dirección. Por ejemplo, no tienen signos de uso, porque en algún momento se planteó que podrían ser manos de moler, parte de morteros, pero tendrían señales de uso del raspado, pero no las tienen. Algunos tienen pigmentos y generalmente utilizaban los pigmentos, un pigmento rojo, para poner con los difuntos, los cuerpos o los objetos que eran puestos en las tumbas. Entonces, este color, este pigmento rojo que aparece es muy ritual también. Dos grandes espacios geográficos, entonces, el interior y la costa, con matices en el aspecto tecnológico-cultural, pero con complejidades ambos, ¿verdad? Exacto. Porque si uno va, por ejemplo, a Caleta Huelén, en el borde de la desembocadura del río Loa, uno ve ahí estructuras que son bastante complejas, que son con tecnologías interesantes. Cuando ve las puntas de flecha tienen bellezas francamente espectaculares, estructuras habitacionales, estructuras mortuorias, pareciera que ahí hubo algo de canalización, pareciera, no sé, ¿cómo ves tú desde el punto de vista de los aspectos de herramientas e instrumentos tecnológicos? Bueno, es todo un desarrollo dentro del cual la parte de navegación es importantísima. Es tan revolucionaria como cuando en el interior se comienza a practicar la agricultura y el pastoreo.
Acá, en un determinado momento, comienzan a utilizar balsas hechas con cuero de lobo, inflado, ¿no? Pero eso les permite entonces internarse mar adentro y cazar, como ellos mismos nos han dejado esos espectaculares gráficos donde nos muestran en la quebrada del Médano, en Taltal, ¿cierto? Estos pescadores, cazadores en sus balsitas, cazando ballenas, cetáceos, grandes cetáceos, ¿no? ¿Tú puedes hacer una descripción del Médano? ¿Qué es el Médano? La gente no tiene idea y es un sitio arqueológico de una magnificencia espectacular. Realmente sí, es una quebrada que atraviesa prácticamente la cordillera de la costa, ¿no? Desde el valle central ahí hacia la costa misma, y en sus paneles de piedra, esta gente en aquel tiempo dibujó sus actividades, ¿no? Y aparecen entonces, como indicaba, en estas balsas de cuero de lobo, que lo están dibujando ahí. Son dibujos no muy grandes, son pequeños, pero muy gráficos. Entonces muestran cómo con una balsa van arrastrando hasta 3 grandes cetáceos, por ejemplo. Son bellos, son coloridos, son definidos en su forma, son muy didácticos, son además culturales porque representan su quehacer y son muy abundantes, ¿verdad? Porque deben ser ¿cuántos kilómetros de paredones con pintura? A ver, pueden ser unos 10 kilómetros, a ver, unos 5 kilómetros puede ser. 5 kilómetros. Claro. He escuchado yo que efectivamente es una larguísima extensión, muy impresionante y muy valioso desde el punto de vista de constituir una expresión de lo que fue la vida en esa época. Bueno, pero sobre esto... Y sobre todo nos están mostrando la biodiversidad en ese momento, porque han dibujado ahí el pez espada, los delfines, tortugas, el lobo de mar, chungungo, entonces toda esa variedad de especímenes. Y además en unas pequeñas embarcaciones que eran muy pequeñas, 1 metro, 1,5 metros, ellos se muestran cazando albacoras, se muestran arrastrando ballenas, vallenatos, que son de muy grandes dimensiones, y cazaban con sus flechas. Arpones. Arpones, claro. ¿Y ese arpón era de qué características? ¿Tú has tenido ocasión de ver remanentes de eso? Sí, tenemos, bueno, en las colecciones, en los museos, se puede ver en el Museo de Taltal, en el museo esta galería museo que acabamos de inaugurar, ahí tenemos también unas muestras de estos arpones. Eran, digamos, un mango, un astil bastante largo, pero el cabezal era movible, es decir, se embutía en el mango y estaba a su vez amarrado con un cordel y tenía una punta, normalmente una punta de piedra, con un gancho, de tal manera que al enterrarlo en el animal, este ganchito, esta barba, digámoslo así, trababa, impedía que se saliera, pero entonces el cazador sacaba este gran mango y con el cordel quedaba sosteniendo al animal hasta que el animal moría y bueno, ahí se lo... Sobre estos temas, sobre cómo se desarrollaba esta actividad, cómo era la vivencia, dónde vivían, cómo habitaban, cómo circulaban, vamos a hablar en la segunda parte en Conversando Nuestra Región, hoy con Agustín Llagostera. Ya volvemos.